Hola, buenos días. Bueno, espero que estéis todos muy bien y con muchos ánimos. Adelante, hay que seguir fuertes. Bueno, hoy os traigo una cosa que me ha parecido muy interesante, que Rafa Pal lo había puesto en su página web y llevaba días queriéndolo publicar. Y bueno, pues hoy que saca un ratito de tiempo lo voy a hacer. Se trata sobre la historia oculta de la maligna mafia házara. Yo os lo voy a leer, no soy muy buena lectora, pero os lo voy a leer, porque es como muy complicado poniéndolo aquí en escrito. Entonces os lo voy a leer y os dejaré el enlace puesto abajo en la cajita para si alguno queréis releerlo o leerlo en inglés. ¿Mm? Ahí lo vais a tener. La historia de los házaros, especialmente la mafia házara, el mayor sindicato del crimen organizado. Del mundo en el que se convirtió la oligarquía házara a través del uso del dinero mágico babilónico. Ha sido casi completamente extirpada de los libros de historia. La actual mafia házara sabe que no puede operar o existir sin un infame secreto y por lo tanto ha gastado una gran cantidad de dinero para extirpar su pasado de los libros de historia con el fin de impedir que los ciudadanos del mundo conozcan su mal más allá de toda imaginación, que da el poder al grupo secreto criminal organizado más grande del mundo. Los autores de este artículo han hecho todo lo posible para resucitar esta perdida secreta historia de los házaros y su gran sindicato del crimen organizado internacional, mejor conocidos como la mafia házara, y hacer que se encuentre a disposición del mundo a través de Internet la nueva imprenta de Gutenberg. Ha sido difícil reconstruir esta historia oculta de la mafia házara, así que disculpen cualquier inexactitud o errores menores, que no son intencionales y que se deben a la dificultad que implica el desterrar la verdadera historia secreta de juramentos de sangre de la mafia házara para vengarse completamente de Rusia, de los rusos por haber ayudado a los estadounidenses a ganar su guerra de independencia y la guerra de secesión, y su juramento de sangre para vengarse de Norteamérica y los norteamericanos por haber ganado estas guerras. En la conferencia siria sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso del 1 de diciembre de 2014, en su discurso principal, el editor y director principal de Veterans Today, Gordon Duff, dio a conocer al público por primera vez en la historia que el terrorismo mundial se debe en realidad a un gran sindicato del crimen organizado internacional asociado con Israel. Esta divulgación conmocionó a la conferencia y prácticamente al instante a todo el mundo, ya que casi todos los líderes mundiales recibieron informes de la histórica divulgación de Gordon Duff ese mismo día en pocos minutos. Y la conmoción de su historia y discurso en Damasco sigue resonando por todo el mundo, incluso hasta hoy en día. Ahora sabemos que la mafia házara está liderando una guerra secreta contra Norteamérica y los norteamericanos, utilizando el terrorismo de falsa bandera, al estilo Radio 1, e ilegal e inconstitucional sistema de reserva federal, al servicio de recaudación de impuestos IRS, el FBI, la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, FEMA,
la Seguridad Nacional Homeland Security y la Administración de Seguridad de Transporte TSA. Ahora sabemos con certeza que la mafia házara fue responsable de la implementación de una operación interna, al estilo Gladio, en el ataque de falsa bandera en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, así como el atentado de Oklahoma City anterior del 19 de abril de 1995. La historia oculta de la increíblemente maligna mafia házara, 100 o 600 después de Cristo, una sociedad increíblemente maligna emerge en Hazaria. Los házaros se convirtieron en una nación gobernada por un rey extraordinariamente perverso, con una oligarquía secreta de practicantes de la magia negra de la antigua Babilonia, que servían con su corte. Durante este tiempo, Hazaria era conocida por los países vecinos como tierra de ladrones, asesinos, asaltantes de caminos y por apropiarse de las identidades de aquellos viajeros a los que asesinaban. Una práctica ocupacional normal de un estilo de vida. 600 años después de Cristo, Rusia y otras naciones vecinas dan el ultimátum. Los líderes de las naciones vecinas, experimentalmente Rusia, había recibido tantas quejas por parte de sus ciudadanos durante tantos años. Como grupo, decidieron enviar un ultimátum al rey Házaro II. Le comunicaron que debía elegir una de las 3 religiones abrámicas para su pueblo y que ésta se convirtiera en la religión oficial del Estado. Además, exigieron que todos los ciudadanos házaros la practicaran y que se socializaran a todos los niños házaros para que practicaran esta fe. Al rey házaro se le dio la opción entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y eligió el judaísmo, y se comprometió a obedecer las exigencias extirpadas por la Confederación de Naciones Vecinas, lideradas por el zar de Rusia. A pesar del acuerdo de su promesa, el rey házaro y su círculo íntimo de oligarcas mantuvieron la práctica de la magia negra de la antigua Babilonia, también conocida como satanismo secreto. Este satanismo secreto incluía ceremonias ocultas, la magia negra en las que sacrificaban niños, después de que los desangraban, bebían sus sangres y comían sus corazones. El hondo y oscuro secreto de todas estas ceremonias ocultas clandestinas eran que estaban todas basadas en la antigua adoración al dios Baal, conocida también como el culto al búho 3, con el fin de engañar la Confederación de Naciones lideradas por Rusia, que estaba vigilando a Hazaria. El rey fusionó estas prácticas luciferanas de magia negra con el judaísmo y creó una religión secreta, híbrido satánica, conocida como talmudismo babilónico. Esta fue la religión nacional de Hazaria e inculcó el mismo mal por el que Hazaria había sido conocida anteriormente. Lamentablemente, los házaros continuaron por el mal camino, robando y asesinando a la gente de los países vecinos que viajaban a través de Hazaria. Luego de asesinar a estos visitantes, a menudo los ladrones házaros trataban de apropiarse de sus identidades y se convirtieron en maestros del camuflaje y de las falsas identidades. Una práctica que ha continuado hasta hoy en día, junto con sus ceremonias ocultas de sacrificio de niños, que son en realidad la antigua adoración a Baal. 1000 años después de Cristo, Rusia y las naciones vecinas se cansaron y tomaron medidas. Alrededor de 1000 después de Cristo, Rusia lideró un grupo de naciones vecinas a Hazaria y la invadió con el fin de detener los increíbles crímenes házaros contra su pueblo.
que incluían el secuestro de sus pequeños y bebés para llevar a cabo sus ceremonias de sacrificios de niños a Baal. El rey Házaro y su círculo íntimo de criminales y asesinos llegaron a ser conocidos por los países vecinos como la mafia házara. El rey Házaro y su corte, también conocidos como la mafia házara, tramaron una venganza eterna contra los rusos y las naciones vecinas que invadieron Hazaria y lo sacaron del poder. Los líderes házaros contaban con una red de espionaje muy perfeccionada, gracias a la cual lograron informarse previamente del ataque y se escaparon de Hazaria hacia las naciones del este europeo, llevando consigo su inmensa fortuna en oro y plata. Se mantuvieron desapercibidos y se reagruparon asumiendo las nuevas identidades. En secreto continuamente sus rituales de sacrificio y derramamiento de sangre de niños. Confiaron en Baal para que les entregaran el mundo entero y todas sus riquezas, ya que alegaban que él se les había prometido siempre, y cuando mantuvieran el desangrado y sacrificio de niños y bebés en ofrendas a él. Luego de haber expulsado por cientos de años la mafia házara, invade Inglaterra. Para lograr esto contrataron a Oliver Cromwell para que asesinara al rey Carlos I y lograra que Inglaterra fuera segura nuevamente para la banca. Esto originó las guerras civiles inglesas que se extendieron durante casi una década y que resultaron en el regicidio de la familia real y de cientos de miembros de la genuina nobleza inglesa. Esta fue la forma en que la City de Londres se estableció como la capital de la banca europea y fue el comienzo del Imperio Británico. La mafia házara decidió infiltrarse y secuestrar toda la banca mundial, utilizando la magia negra babilónica, también conocida como la magia babilónica del dinero, o el arte secreto de hacer dinero de la nada, utilizando también el poder de la dañina usura para acumular intereses. La mafia házara utilizó su inmensa fortuna para poner en funcionamiento un nuevo sistema bancario basado en magia negra y el dinero mágico de Babilonia, que decía haber aprendido de los espíritus maléficos de Baal a cambio de muchos sacrificios de niños en honor a él. Este dinero mágico babilónico implica la emisión de certificados de crédito de papel por los depósitos de oro y plata, que permitían a los viajeros andar con su dinero de forma tal que ofrecía un fácil sustituto en caso de que perdieran o les robaran estos certificados. Es interesante notar cómo el problema que fue creado por los házaros también tenía una solución que ellos mismos ofrecieron. Finalmente el rey de Hazaria y la pequeña corte que los rodeaba se infiltraron en Alemania a través de un grupo que eligió el nombre de los Bauer de ese lugar para que los represente y continúe con su sistema del mal alimentado por Baal. Los Bauer del escudo rojo que simbolizan sus ocultos sacrificios de niños a base de sangre cambiaron su nombre por Rothschild, también conocido como los hijos de la roca, Satán. Los Rothschild, como los testaferros de la mafia házara, se infiltran y se apropian de la banca británica y luego de toda la nación inglesa. El padre de la dinastía Bavier, Rothschild, tuvo 5 hijos, que se infiltraron y se apoderaron de la banca europea y del sistema bancario central de la City de Londres, a través de diversas y muy alteradas operaciones encubiertas,
incluyendo un reporte falso de que Napoleón había vencido a los británicos cuando en realidad había sido derrotado. Esto permitió a los Rothschild utilizar el fraude y el engaño para saquear la gran riqueza de la nobleza inglesa y de la burguesía terrateniente que había realizado inversiones comerciales en las instituciones bancarias de la City de Londres. Los Rothschild crearon un sistema bancario fiduciario privado que se especializó en la fabricación de dinero falso de la nada, cobrando al pueblo británico una gravosa usura por utilizar lo que debía haber sido su propio dinero. Esta era la magia negra del dinero mágico de Babilonia. Ellos alegaron ante insiders que dicha tecnología y poder oculto del dinero les fue integrada por Baal, gracias a sus frecuentes desangrados y sacrificios rituales de niños para ese dios. Una vez se infiltraron y se apropiaron del sistema bancario británico, se entrecruzaron con la realeza británica y se adueñaron completamente de toda Inglaterra y de sus principales instituciones. Algunos expertos creen que los Rothschild exterminaron a los miembros de la familia real, orquestando en secreto la reproducción ilícita y adúltera con sus propios hombres házaros, con el fin de sustituir a los miembros de la realeza con sus propios pretendientes al trono. La mafia házara libra una lucha internacional para erradicar reyes que gobiernan por el derecho divino del Dios Todopoderoso. Esto es debido a que la mafia házara afirma tener una relación personal con Baal, también conocido como el Diablo, Lucifer, Satanás, a causa del desangrado y sacrificio de niños para él. Ellos detestan cualquier rey que gobierne bajo la autoridad de Dios Todopoderoso, porque la mayoría de estos gobernantes se sienten responsables de asegurar que su propio pueblo está protegido contra infiltrados y traidores, el enemigo dentro de la propia casa. En el siglo XVII la mafia házara asesinó a los miembros de la realeza británica y la sustituyó por sus propios impostores. En el siglo XVIII asesinaron a la realeza francesa. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, asesinaron al archiduque austriaco Fernando para iniciarla. En 1917, la mafia házara formó su propio ejército, los bolcheviques, para infiltrarse y apoderarse de Rusia. Asesinaron al zar y su familia a sangre fría y atravesaron el pecho de su hija más querida con una bayoneta y robaron todo el oro, plata y tesoros artísticos de Rusia. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial asesinaron a la realeza de Austria y de Alemania y luego se deshicieron de la realeza china y debilitaron el poder del emperador japonés. El intenso odio de la mafia házara hacia cualquier persona que profesa la fe en otro dios que no sea Baal, también conocido como Lucifer y Satanás, les ha llevado a asesinar reyes, miembros de la realeza y asegurarse que estos nunca podrán reinar. Han hecho lo mismo con los presidentes estadounidenses, llevando a cabo sofisticadas operaciones encubiertas para debilitarlos. Si eso no funciona, la mafia házara los asesina, como lo hicieron con los presidentes de Abraham Lincoln, William Kinley, John F. Kennedy. La mafia házara quiere eliminar cualquier gobernante, cualquier funcionario electo que se atreva a resistir o rebelarse contra el poder del dinero mágico babilónico
o su poder encubierto, obteniendo gracias a la organización de su red humana de pedófilos satánicos en situación comprometida. Los Rothschild crearon el tráfico internacional de narcóticos a beneficio de la mafia házara. En el siglo XIX, los Rothschild controlaban secretamente el Imperio Británico y urdieron un plan muy perverso para recuperar las grandes cantidades de oro y plata que los británicos habían estado pagando a China por sus especias de seda y de alta calidad, productos que no podían encontrarse en ningún otro lugar. A través de su red de espionaje internacional, los Rothschild escucharon hablar del opio turco, de sus increíbles propiedades adictivas, y organizaron una operación encubierta para comprar opio turco y venderlo en China, infectando a millones con la adicción de esta sustancia, lo que transfirió oro y plata a las arcas de los Rothschild, pero no al pueblo británico. La adicción al opio introducida por los Rothschild en China a través de las ventas de este narcótico dañó tanto este país que los chinos entraron en guerra en ocasiones para detenerlos. Estas guerras fueron conocidas como la Guerra del Opio y el levantamiento de los Boxers. El dinero de los Rothschild obtuvieron por la venta de opio fue tanto que estos se hicieron más adictos todavía a la riqueza fácil, que los adictos a los opiáceos lo eran al opio. El dinero de los Rothschild fue el que financió la fundación de las colonias norteamericanas mediante la adquisición de la Hudson Bay Company, compañía de la bahía de Hudson, y otras empresas comerciales que explotaban el Nuevo Mundo. Fueron los Rothschild quienes ordenaron el genocidio y exterminio de la masa de los pueblos indígenas de América del Norte para permitir la explotación de sus grandes recursos naturales. Los Rothschild aplicaron también el mismo estilo comercial en el Caribe y en el subcontinente indio, lo que resultó en el asesinato de millones de personas inocentes. Los Rothschild iniciaron el comercio internacional de esclavos y un emprendimiento increíblemente malvado que consideraba a los seres humanos esclavizados como meros animales, una perspectiva que los házaros querían imponer a todos los pueblos del mundo, que no formaran parte de su círculo maléfico, llamado por algunos la vieja nobleza negra. El próximo gran proyecto de los Rothschild fue iniciar el tráfico mundial de esclavos comprándolos a algunos jefes tribales africanos corruptos que trabajaban para ellos, secuestrando personas de tribus enemigas para venderlas como esclavas. Los traficantes de esclavos babilónicos Rothschild transportaron luego estos esclavos en barcos, en celdas hacinadas hacia América y el Caribe, donde eran vendidos y muchos morían en el mar debido a las malas condiciones. Los banqueros Rothschild aprendieron desde el principio que la guerra era una gran herramienta para multiplicar su dinero en poco tiempo, prestándolo a los dos bandos de un conflicto, pero a fin de que se les atribuyera la potestad de recaudar impuestos, tenían que obtener la aprobación de leyes tributarias que les permitieran obtener coactivamente el pago de impuestos. La mafia házara, también conocida como la falsa banca Caster, privada y fiduciaria, la mafia házara juró eterna venganza contra los colonos norteamericanos y contra Rusia, por haber ayudado a los colonos a haberles hecho perder la guerra de independencia de los Estados Unidos. Cuando los Rothschild perdieron la guerra de independencia norteamericana, culparon al zar de Rusia y los rusos por ayudar a los colonos en el bloqueo de los buques británicos.
Ellos juraron venganza eterna contra los colonos norteamericanos, como lo habían hecho cuando los rusos y sus aliados aplastaron Jazaria hacia el 1000 después de Cristo. Los Rothschild y la oligarquía inglesa que los rodeaba tramaron planes para reconquistar Norteamérica, y esta se convirtió en su principal obsesión. Su plan favorito era la creación de un banco central estadounidense que incluyera la creación de dinero mágico babilónico y su oculta falsedad. Los Rothschild intentan recapturar Norteamérica en 1812 en beneficio de la mafia házara, pero fallan una vez más debido a la intervención de Rusia. Esto enfureció a los Rothschild, también conocidos como la mafia házara, quienes una vez más maquinaron una venganza eterna contra los rusos y los colonos norteamericanos y tramaron infiltrarse, adueñarse de ambas naciones y vaciar, tiranizar y luego cometer asesinatos en masa de sus pueblos. Los intentos de la mafia házara por establecer un banco central privado en Estados Unidos fueron bloqueados por el presidente Andrew Jackson, quien los llamó satánicos y prometió erradicarlos por la gracia y del poder de Dios Todopoderoso. Los banqueros gángster Rothschild se reagruparon y continuaron con sus intentos encubiertos para instalar su propio sistema bancario de dinero mágico babilónico dentro de los Estados Unidos. Finalmente, en 1913, la mafia házara Rothschild tiene éxito en establecer un punto de desembarco clave dentro de Estados Unidos, y un perverso enemigo de todos los norteamericanos ingresa a Estados Unidos. Finalmente, en 1913, la mafia házara Rothschild logró establecer un punto de desembarco en Estados Unidos, sobornando a miembros del Congreso corruptos y traidores para aprobar la ilegal e inconstitucional Ley de Reserva Federal. Ese año, en la víspera de Navidad, sin el quórum requerido, y luego refrendada por un vendido y corrupto presidente, quien fue un traidor a los Estados Unidos, tanto como los miembros del Congreso que la votaron. La mafia házara Rothschild luego creó un sistema ilegal de impuestos a Estados Unidos. La mafia házara instauró un sistema tributario inconstitucional e ilegal con el fin de asegurarse que los estadounidenses pagaran el elevado nivel de gasto público del gobierno de los Estados Unidos, aprobado por un vendido, deshonesto y corrupto presidente y su Congreso, títeres colocados en el poder por quienes financian sus campañas electorales. Fue fácil para la mafia házara conseguir dinero suficiente para elegir a las personas que ellos quisieran, porque cuando se controlaba un banco, que es el mayor y oculto falsificador, se tiene todo el dinero que se desea. Casi al mismo tiempo que ellos habían pergeñado su inconstitucional e ilegal sistema tributario en Estados Unidos, también sobornaron a los miembros del Congreso para crear el Servicio de Recaudación de Impuestos IRS, su agencia de recaudación privada incorporada en Puerto Rico. Poco después crearon la Oficina Federal de Investigaciones FBI para proteger a sus banqueros gángster, para facilitar su necesidad de encubrimiento y evitar que fueran juzgados por sus rituales de sacrificio de niños y redes de pedofilia, y también para utilizar a su favor como una red encubierta de inteligencia. Adviértanse que, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso del FBI, no cuenta con ningún estatuto oficial y no tienen derecho a existir ni emitir cheques. La mafia házara Rothschild orquestó la revolución bolchevique en Rusia para cobrarse una terriblemente y salvaje y sangrienta venganza contra rusos inocentes
y lo que había tramado durante muchos años desde que Hazaria fue destruida. La mafia házara Rothschild preparó el escenario y manipuló la Revolución Rusa, utilizando sus bancos centrales para financiar la infiltración bolchevique de Rusia y su revolución a favor suyo. Los bolcheviques fueron verdaderamente creados y organizados por la mafia házara como parte esencial de una venganza planeada desde hacía tiempo contra el zar de Rusia y el inocente pueblo ruso por haber eliminado Hazaria aproximadamente en el 1000 antes de Cristo, a causa de los robos reiterados, los asesinatos y la aprobación de identidades de los viajeros procedentes de países circundantes. Este hecho, poco conocido, explica la extrema violencia ejecutada en Rusia como una venganza larga data urdida por la mafia házara, controlada por los Rothschild. En un bien planeado increíblemente salvaje e inhumano baño de sangre que asombró al mundo, los bolcheviques desataron toda su furia en beneficio de la mafia házara, para obtener su gran venganza contra los rusos, cuya planificación se remontaba a la destrucción de Hazaria. Los bolcheviques, bajo el control de la mafia házara Rothschild, violaron y torturaron y asesinaron en masa aproximadamente 100 millones de rusos, incluyendo mujeres, niños y bebés. Algunas de las torturas y orgías de sangre fueron tan extremas que no vamos a mencionarlas en este artículo. Para los lectores interesados en conocer más sobre este punto, pueden hacer alguna investigación en profundidad en Internet, en El Terror Rojo, La Checa de Bolchevique, o ver la clásica película El Chequista, que está disponible en YouTube. La han quitado de aquí. La mafia házara Rothschild decidió una vez más lavar su imagen y se infiltró y apoderó de todo el judaísmo. La mafia házara Rothschild diseñó un plan maestro para controlar todo el judaísmo y manipular la mente de los judíos. Esta mafia había dominado el judaísmo y lo había moldeado a imagen y semejanza del talmudismo babilónico, luciferismo o satanismo. Otro día os pondré el libro este. Y había logrado controlar la banca Wall Street, las profesiones en general, el Congreso de los Estados Unidos, los principales medios de comunicación, y había obtenido mucha riqueza y éxito. Así, la mafia házara Rothschild podría repartir riqueza y éxito a aquellos judíos que mordieran el anzuelo y utilizarlos como fusibles recursos descartables y sayanims. De esta manera, los Rothschild compraron el judaísmo. La financiación de Kressner israelí y de la construcción de su palacio utilizando secreta arquitectura masónica muestra su compromiso con el ocultismo y el talmudismo babilónico y todo el mal que lo rodea, incluyendo el sacrificio de niños en tributo a su oculto dios Baal. Establecieron el sistema del nuevo orden mundial llamado sionismo mundial, que enseñó e inculcó en la mente de judíos influencias el delirio paranoico colectivo de superioridad radical, que supone que todos los goyim tienen la intención de asesinar en masa a todos los judíos. Llamaron a esta paranoica ilusión radical colectiva judaica de conquista mundial, sionismo mundial, que era en realidad una forma encubierta del talmudismo y babilónico o luciferismo, ignorado por los judíos comunes. Este sistema fue diseñado no solo para utilizar a estos judíos con una tapadera, sino también para investirlos
del poder del dinero babilónico, usándolos como objetos descartables que luego serían sacrificados a Lucifer en 2 etapas. La primera etapa sería planificada, la Segunda Guerra Mundial, en los campos de trabajo nazis, despojados de suministros que resultaron en la muerte por inanición y enfermedad de prisioneros, unos 200.000 judíos y unos 90.000 no judíos muertos por las mismas causas, según cifras oficiales de la respetada Cruz Roja. Este número es el 5% de lo que afirma la mafia házara, que es el conocido reclamo del sionismo mundial. El segundo gran sacrificio sería el último, cuando su rey luciferino del nuevo orden mundial fuera entronizado, al tiempo que se erradicaran las 3 religiones abrámicas, especialmente el judaísmo, que sería culpado de todas las guerras y destrucción del mundo. Para entonces los Rothschild habrían mutado nuevamente hacia una identidad completamente nueva, desvinculada totalmente del judaísmo, incluso desligada del sionismo mundial. Es importante darse cuenta de que la mafia házara Rothschild redujo a Alemania a cenizas después de la Primera Guerra Mundial, creando un vacío para el fascismo, y luego la reconstruyó creando el nazismo e instalando a Hitler como una fuerza para contrarrestar al bolchevismo ruso. Hitler se convirtió en un problema para la mafia házara cuando se desató y comenzó a actuar en interés del pueblo alemán y de la gente libre del mundo, y creó su propio sistema bancario independizando de los Rothschild. Hitler instituyó un sistema financiero libre de usura que benefició a la clase obrera, lo cual dio luz verde a la destrucción total de Alemania, el pueblo alemán. Los Rothschild y los házaros nunca podrían permitir un sistema económico que no dependiera de la usura para poder existir. Hoy vemos lo mismo con la guerra házara contra el Islam, porque esta religión prohíbe la usura. Es por eso que Israel es tan vehemente y agresivo sobre la destrucción de los pueblos islámicos del mundo. La mafia házara alberga las expectativas de que la Segunda Guerra Mundial fuera prolongada, y cuando apoyaron a ambas partes del conflicto, la situación podía ser aprovechada para industrializar todo el mundo y maximizar el dinero y el dinero poder de los banqueros, gángster. Luego la mafia házara Rothschild sobornó e indujo a los miembros del Congreso de los Estados Unidos a enviar soldados estadounidenses a su preescenificada y fábrica Primera Guerra Mundial, como una continuación de su modelo y bien aprobado de financiación de ambos bandos, en una guerra para maximizar las ganancias y la acumulación de más dinero de los impuestos federales y el incremento de su poder internacional de los Rothschild házaros. Una vez más, sobornaron y chantajearon e indujeron a miembros del Congreso de Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania en 1917. Por supuesto, esto fue en reacción al ataque de bandera falsa de hundimiento del Lusitania, orquestado por la mafia házara. Desde entonces, la mafia házara Rothschild ha empleado habitualmente como patrón el lanzamiento encubierto de ataques de falsa bandera, como procedimiento operativo secreto y estándar para inducir a Estados Unidos a participar en guerras en beneficio de aquella. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo terminado, la mafia házara Rothschild orquestó la Guerra Fría y la utilizó como excusa para reclutar hacia Estados Unidos a científicos nazis y expertos en control de la mente, bajo la operación Paperclip. Esto les permitió establecer un sistema de espionaje mundial que superó con creces cualquiera de sus esfuerzos anteriores. Bajo este nuevo sistema continuaron infiltrándose y se apoderaron de todas las instituciones estadounidenses, incluyendo
varias iglesias norteamericanas, la masonería, especialmente el rito escocés y el rito de George. Ya os hablaré yo de la masonería, los templarios y un montón de cosas, que tengo un montón de pruebas. Los militares, los servicios de inteligencia, la mayor parte de los contratistas privados de defensa, el poder judicial, la mayoría de las agencias del gobierno de Estados Unidos incluyeron parte de los gobiernos estatales, así como también ambos partidos políticos. La mafia házara Rothschild crea los campos de trabajo nazis como pretexto para manipular después a los aliados para que les concedan su propia colonia privada en Palestina, utilizando tierras robadas a los palestinos. La mafia házara Rothschild fue capaz de utilizar su llamado mal caracterizado holocausto como mecanismo disparador de manipulación mental que bloqueará y se opusiera a cualquier crítica a sus métodos sionistas. Lo cierto es que la mafia házara Rothschild creó los campos de trabajo nazis para obtener grandes beneficios para sus empresas, las cuales controlaban sus campos de trabajo y proveían de suministros a su maquinaria de guerra nazi. Una vez que la mafia házara Rothschild obtuvo su propia tierra privada en Israel en 1947, a través de sus manipulaciones políticas encubiertas, comenzaron a considerar en secreto a toda Palestina como una nueva Hazaria. Y empezaron a tramar cómo exterminar a todos los palestinos y robarles sus tierras, alimentando su fantasía de construir un gran Israel que dominará todo el Medio Oriente. Con ese propósito manipularon al tonto norteamericano Goyin para que luchara y muriera en su beneficio, usurpando todas estas tierras árabes para Israel, y la mafia házara vaciándoles todas sus riquezas y recursos naturales, especialmente su petróleo. Una reciente investigación genética en la Universidad de Johns Hopkins, revisada por expertos y llevada a cabo por un respetado médico judío, muestra que el 97,5% de judíos que viven en Israel no tienen en absoluto nada de sangre hebrea antigua. Por lo tanto, no son semitas y no tienen en absoluto lazos de sangre ancestrales con la tierra de Palestina. Mientras que el 80% de los palestinos sí son portadores de la antigua sangre hebrea y por lo tanto son verdaderos semitas y tienen antiguos lazos de sangre con la tierra de Palestina. Esto significa que los auténticos antisemitas son los israelíes, quienes están robando tierras palestinas para construir asentamientos israelíes que están tiranizando y asesinando en masa a palestinos inocentes. La mafia házara Rothschild decide metamorfosearse de nuevo y expandir sus filas. Mientras tanto, la mafia házara Rothschild se dio cuenta que no podía permanecer oculta del público por mucho más tiempo, a menos que se metamorfoseara de nuevo y expandiera su liderazgo secreto. Así que trabajó duro para infiltrarse y adueñarse de la masonería, de sus ramas secretas, e indujo a sus miembros más prominentes a participar en sus redes de pedofilia y en el sacrificio ritual de niños. También los miembros clave del Congreso de Estados Unidos fueron reclutados a su red satánica secreta, dándoles un poder especial, altos cargos en el gobierno de Estados Unidos, fuerzas militares y agencias de inteligencia, acompañado todo por grandes recompensas monetarias y un elevado estatus. Redes masivas de espionaje de la mafia házara que utilizaban individuos con doble ciudadanía israelí, estadounidense. La israelí primero. Como elementos descartables se establecieron en Estados Unidos para canalizar el dinero falso de los banqueros gángsters házaros hacia los políticos para sus campañas electorales, con el fin de apoderarse de ellos y controlarlos una vez que fueron elegidos. La mafia házara Rothschild decide manipular mentalmente a las masas norteamericanas para que sea mucho más fácil controlarlas en la aprobación de sus guerras ilegales
inconstitucionales, no provocadas, no declaradas, imposibles de ganar y permanentes, necesarias para obtener grandes beneficios y acumular más poder mundial. La mafia Hazara-Rothschild decidió hacerse con el control total de la educación pública, mediante la creación del Departamento de Educación y la institución de planes de estudio globalistas y socialistas, sobre la base de la corrección política, la diversidad y el principio de que la perversión es lo normal. Se agregó flúor a la red pública del agua y la pasta de dientes, y los dentistas son manipulados mentalmente para que crean que el fluoruro previene y las caries, y no es perjudicial para el funcionamiento cerebral de la tiroides, pero sí lo es. El agregado de flúor al suministro público de agua y la pasta de dientes están destinados a idiotizar a los norteamericanos, disminuyendo el promedio de su coeficiente intelectual operativo y haciendo a la gente mucho más dócil de lo que sería normalmente. Se iniciaron programas para desarrollar y llevar a cabo vacunaciones para idiotizar a los niños y crear un gran número de futuras enfermedades crónicas. Los médicos han sido mentalmente manipulados y engañados por investigaciones sesgadas que recogen datos de modo selectivo, haciendo caso omiso de todos los estudios negativos que incluían la mayor parte de ellos. Todas las líneas de células resultaron contaminadas con SV40, un conocido virus de acción lenta que produce cáncer. La mafia Hazara utilizó el poder del dinero para controlar todas las universidades de medicina alopática y para crear y controlar la Asociación Médica Americana y otras sociedades médicas con el fin de asegurarse de que su plan de mentiras y engaños continuara. Parte de este plan masivo para idiotizar y controlar la mente de las masas norteamericanas fue la compra por la mafia Hazara de todos los medios de comunicación norteamericanos y su fusión en 6 grandes medios de comunicación dominados y controlados a su beneficio y por sus hombres de paja. Estos medios funcionan esencialmente como un cartel ilegal de noticias que debe ser disuelto en virtud de las leyes antimonopolio y por practicar espionaje y difundir noticias como propaganda ilegal, como un arma de guerra contra el pueblo estadounidense. Los caciques de la mafia Hazara-Rothschild deciden que el momento de utilizar Estados Unidos para completar la destrucción final y la ocupación del mundo entero, mediante la creación de un importante ataque de falsa bandera dentro de los Estados Unidos, para culpar a los islamitas, a quienes los házaros quieren que Estados Unidos ataquen equivocadamente su beneficio.